Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Oscar Denis conmueve a todos en vivo con una confesión inesperada sobre Aslemberg. Lo que comenzó como una entrevista tranquila se convirtió en uno de los momentos más comentados del año. Oscar Denis, conocido por su discreción y su forma cuidadosa de hablar sobre su vida privada, sorprendió a todos durante un programa en vivo cuando, en medio de una conversación sobre el amor y las segundas oportunidades, soltó una frase que dejó sin palabras a los presentes: "Yo también quise ser amado, no fue solo así". El estudio quedó en silencio. El presentador intentó cambiar de tema rápidamente, pero Oscar, con una mirada melancólica, continuó: "La gente siempre piensa que fui yo el que tuvo el control de todo. Pero la verdad es que hubo noches en las que me dormía deseando que ella dijera, quédate, punto". Estas palabras reavivaron una llama que muchos creían extinguida. Aslemberg y Oscar Denis vivieron una historia de amor intensa, que aunque terminó hace tiempo, nunca dejó de ser un tema de conversación entre sus seguidores. Ahora, con esta confesión, el público se pregunta, ¿acaso Oscar sigue sintiendo algo por Asl? Fuentes cercanas al entorno del actor aseguran que Oscar no había planeado decir nada de esto. Una persona del equipo de producción del canal comentó: "Fue totalmente espontáneo. Nadie esperaba que se abriera de esa manera". Cuando salió del estudio, se quedó varios minutos en silencio en su camerino. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Frases como "todavía la ama", "esto fue por ella", y "que se reconcilien ya", se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Incluso algunos fanáticos notaron que, durante la transmisión, Oscar llevaba un brazalete que Asl le había regalado cuando estaban juntos. Un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que no fue ignorado por los más observadores. Por otro lado, Aslemberg no ha emitido ningún comentario hasta el momento. Sin embargo, su última historia en redes sociales ha dado mucho de qué hablar: una foto de un atardecer con la frase "algunas palabras llegan tarde, pero llegan". ¿Coincidencia o respuesta indirecta? Los seguidores de ambos artistas están divididos. Mientras unos piden una segunda oportunidad para la pareja, otros creen que es mejor dejar el pasado en paz. Sin embargo, hay algo en lo que todos coinciden: esta historia no ha terminado. Una amiga cercana a Asl, que pidió no ser identificada, declaró: "Ella también sufrió mucho. Siempre se la vio fuerte, pero hubo momentos en que lloraba por él". Lo que dijo Oscar seguro la tocó profundamente. La posibilidad de un reencuentro parece lejana, pero no imposible. En palabras del propio Oscar, a veces, el tiempo no cura, solo enseña a vivir con lo que faltó. Esta declaración, dicha al final del programa, fue seguida de un largo suspiro y una mirada fija a la cámara. El presentador, sin saber cómo cerrar el tema, solo pudo decir: "Bueno, parece que el amor verdadero nunca muere". Y aunque la conversación siguió por otros temas, el público ya estaba completamente entregado a una sola pregunta: ¿volverán Asl y Oscar a encontrarse? Y como si la tensión no fuera suficiente, los medios comenzaron a especular sobre un posible encuentro en secreto entre ambos. Según el periodista Tolga Eren, conocido por sus primicias en el mundo del espectáculo, una fuente confiable le habría asegurado que Asl y Oscar se vieron en una cafetería discreta de Ñanta apenas 2 días después de la emisión del programa. Estaban en una mesa al fondo, alejados de todos. No hubo abrazos, pero sí muchas miradas profundas, dijo el reportero en su canal. Aunque no existen fotos que confirmen ese supuesto encuentro, la sola mención ha bastado para alimentar aún más la ilusión de quienes esperan una reconciliación. El ambiente se volvió tan intenso que incluso el representante de Oscar se vio obligado a emitir un breve comunicado: "El señor Denis está atravesando un momento emocional delicado. Pedimos respeto y privacidad mientras toma decisiones importantes sobre su vida". En el mismo comunicado no se negó la posibilidad de un acercamiento con Asl, lo cual no hizo más que aumentar la especulación.
Por su parte, la actriz se ha mantenido al margen de los medios, pero volvió a dejar un mensaje que muchos consideran revelador. Esta vez fue una canción compartida en sus historias, una balada antigua que ambos solían escuchar durante su relación. La letra decía, si pudiera volver atrás, te abrazaría más fuerte aquella noche. Las redes estallaron nuevamente. ¿Es este su modo de decir que aún hay amor? Mientras tanto, los amigos cercanos de ambos empiezan a romper el silencio. Un excompañero de elenco de Oscar reveló en una entrevista reciente, durante el rodaje de nuestra última serie, Oscar hablaba mucho de ella. Siempre desde el respeto, pero se notaba que aún no la había olvidado. A veces se quedaba mirando su teléfono en silencio, como esperando un mensaje que no llegaba. Otra figura que se pronunció fue un estilista que trabajó con As durante sus años más mediáticos. Nunca quiso hablar mal de él. Lo único que me dijo una vez, entre lágrimas, fue, no todos los amores que terminan se terminan del corazón. Una frase que ahora, a la luz de los recientes acontecimientos, cobra un nuevo significado. Incluso algunas marcas de moda, al notar el impacto de este resurgir emocional, han comenzado a aprovechar el momento. Una reconocida firma de joyería publicó una colección llamada Segundas Oportunidades, acompañada de imágenes inspiradas en la historia de Ashley y Oscar. La respuesta del público fue inmediata y arrolladora. Las campañas publicitarias, las tendencias en redes y las conversaciones de sobremesa tienen un solo tema estos días, ellos. Y mientras tanto, los protagonistas guardan silencio. ¿Será ese silencio una tregua, una preparación para un regreso o el eco de un adiós definitivo? Los rumores más recientes apuntan a que ambos podrían coincidir en un evento benéfico en las próximas semanas, organizado por una fundación que apoya a mujeres artistas en Turquía. Los dos están invitados y ya confirmaron asistencia, aunque por separado, informó una fuente del comité organizador. Si se diera ese encuentro en público, sería la primera vez que aparecen juntos desde su separación. ¿Sería esa la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo o simplemente una coincidencia incómoda? Por ahora, todo es incertidumbre. Pero hay algo claro, el amor entre Özkan Deniz y Eslember sigue siendo una de las historias más intensas del mundo del espectáculo turco. Y esta última confesión, tan cruda como inesperada, ha revivido todo lo que parecía dormido. Yo también quise ser amado, dijo Özkan con voz quebrada. Y esa frase, por sencilla que parezca, abrió las puertas de un pasado que quizás aún no ha dicho su última palabra. Seguiremos atentos a lo que ocurra. Porque cuando el corazón habla, el mundo escucha. Y ahora todos queremos saber, ¿será este el inicio de un nuevo capítulo o el cierre definitivo de una historia que nunca dejó de doler? Queridos seguidores, ¿creen que estas palabras fueron una declaración de amor encubierta? ¿Deberías responderle públicamente? Queremos leer sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.